en la mesa. Es decir, lo puso Daniel Ortega realmente. Lo puso Daniel Ortega en la cumbre de Trinidad, la cumbre de las Américas, la primera a la que asistió Obama. En esa oportunidad, él dijo, aquí faltan dos países, aquí falta Cuba y aquí falta Puerto Rico. Esto no es ninguna cumbre de las Américas porque aquí faltan dos. Entonces, y desde ese momento viene sosteniendo, pero lo más importante de eso es la resolución de la CELAC, que desde el punto de vista político lo decisivo, es un espaldarazo como nunca había tenido. Eso no había pasado en la historia de América Latina, desde la época en que Simón Bolívar preparó con el general Sucre, Antonio José de Sucre, con el general Córdoba y con otros generales de su Estado Mayor, además una incursión para liberar a Puerto Rico, y a Cuba. Es decir, desde ese momento hasta este momento no había habido una unanimidad en América Latina y el Caribe de apoyo a la causa puertorriqueña como hasta ahora. Porque ciertamente, miren, todos estos últimos años, la causa de Puerto Rico es la causa de algunos pequeños grupos de comités de solidaridad que no pasaba de ahí. Hoy es una política de Estado para muchos gobiernos democráticos del continente y un tema concreto de la agenda política internacional. Ahora también hubo otros temas como la discusión de Guantánamo, ese rechazo, en todo caso, de Estados Unidos. Se habló de esas relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y yo quería conocer la posición de usted, porque nosotros lo hemos hablado acá en reiteradas oportunidades. De hecho, teníamos a Bacenta Talgendini en estos días y decíamos, bueno, hasta qué punto, cómo visualizaba ese tipo de relaciones, porque hay quienes han criticado, hay quienes están a favor, pero hay quienes también no son tan ingenuos al ver ese acercamiento de Estados Unidos a Cuba. Sí, yo te quiero decir mi opinión. Yo estoy abiertamente de acuerdo con el paso que ha dado el gobierno cubano de buscar y encontrar o el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos y encontrar un camino para la erradicación del bloqueo. Y se ha iniciado ese camino, no lo podemos negar. Hay que reconocer la posición asumida por el presidente Barack Obama, hay que reconocerla. Es decir, sería injusto, sería absurdo colocarse en una posición de no reconocer que ha tenido un gesto político importante. ¿Por qué? Porque la causa contra el bloqueo tiene 54 años. Los movimientos populares, la izquierda latinoamericana tiene 54 años luchando contra el bloqueo. Cuando se abre una ventana, no podemos decir, no, esa ventana no me gusta. Es decir, cuando se abre una posibilidad de derrotar un hecho ignominioso como es el bloqueo, un crimen, como decía ayer el presidente Correa, eso es un crimen de lesa humanidad. Eso no hay manera de justificar ni política, ni jurídica, ni moralmente, ni éticamente un hecho como ese. Ahora, la Revolución Cubana ha tomado una decisión. ¿Que eso significa que el bloqueo se acabó? No, porque el bloqueo depende del Congreso de los Estados Unidos, y el Congreso de Estados Unidos está gobernado en este momento por gente muy de derecha. Pero así empiezan las luchas, y así vamos a seguir en la lucha. Y eso no es una lucha de Cuba, esa es una lucha hoy de la humanidad. A pesar de los peligros, diputado, yo pudiera plantearle, yo no soy de los que dice que no me gusta la ventana, pero tampoco es menos cierto que, por ejemplo, Venezuela, podríamos decir, es víctima en este momento de un bloqueo silencioso. O es mentira que las transnacionales le cierran las puertas al Estado venezolano cuando vamos a comprar medicinas, por ejemplo. O sea, se lo planteo porque hay mucha gente muy radical que dice no me gusta, y hay mucha gente que también dice, bueno, ok, está bien. Pero ¿qué pasa en la realpolitik? ¿Qué pasa cuando estamos en la calle y tratamos de bloquear? La posición con Venezuela, con parte del presidente Obama y del gobierno de los Estados Unidos, es otra distinta. Es decir, ellos cambiaron su política hacia Cuba, dieron un paso. Y nosotros como latinoamericanos tenemos que decir, qué bueno ese paso. Es decir, qué bien sea. Ahora, la política nuestra es bloqueo, agresión, es preparar toda esta campaña de la campanada que ha pasado en las últimas semanas, en los últimos días. Primero la actuación aquella de la sanción contra funcionarios venezolanos.
Inmediatamente los expresidentes. Los expresidentes, después vino la agresión de parte de dos cancillerías. Después de dos cancillerías habla Oscar Arias. Y después el ataque al compañero Diosdado. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso? Eso no es otra cosa que la preparación de una segunda etapa de la acción violenta de los grupos de ultraderecha en Venezuela, aupados por el gobierno de los Estados Unidos. Entonces, en eso no hay que llamarse engaño. Ahora, no puede tampoco una situación política que nosotros tengamos dejar de ver que si hay una medida positiva con relación a Cuba, nosotros no la veamos. Es decir, no se puede hacer política como la hacen los medios de comunicación de la ultraderecha en Venezuela, que todo lo ven blanco y negro. Es decir, que no hay matices, que no hay desarrollos en las políticas, sino que se quedan como anclados, como paralizados en la historia. Es decir, no son capaces de ver los procesos. Eso es lo que le pasa al gobierno de los Estados Unidos, que no es capaz de ver los procesos latinoamericanos. Ahora, este es el momento político para que se tome una decisión como la que se tomó en el caso de Cuba y Estados Unidos. Es que ese momento no lo decidía nadie, sino el gobierno de Cuba y el gobierno de Estados Unidos. Es decir, ellos verían cuál sería el momento. ¿Qué pasó desde el punto de vista político interno con esa decisión? En la política interna de los Estados Unidos, eso va a estar por verse. ¿Sabe cuándo? En las elecciones. Bueno. Se verán los resultados. Acá Gustavo Brito escribe, siempre está allí pendiente, y dice, Cuba se lo dejó claro a Estados Unidos, y se refiere a la posición del presidente Raúl Castro. Porque mira, si nosotros no entendemos que una victoria moral de un país pequeño contra la primera potencia del mundo, entonces no entendemos nada. Entonces, ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que es que no hay llamarse engaño tampoco. Es decir, el bloqueo no está resuelto. Eso no está resuelto. Porque además no depende del presidente Obama. Claro. Obama abrió la ventana, ok, está bien, pero ahora falta mucho por alcanzar en ese terreno. Guantánamo, ahora Raúl Castro puso el caso Guantánamo, que no lo había puesto, públicamente no lo había puesto, pero ahora lo puso sobre la mesa. Ahora, ¿cómo hacemos con esto, pues? Esa es la única revolución socialista en el mundo antiimperialista que ha hecho una revolución con una base militar en su propio territorio. Sí. Inteligencia, ¿verdad? Diputado, gracias por acompañarnos. Aprendiendo de política siempre con Roy Daza. Deberíamos tener un segmento así, aprendamos de geopolítica con Roy Daza, se me ocurre. Aprendamos con Roy. Aprendamos con Roy, gracias, diputado. Mira, como lo pidieron, vamos a irnos al corte, pero con el video de lo que pasó entre el presidente de Nicaragua, el presidente de Costa Rica. Está muy bueno como para que usted se lo haya perdido. Si se lo perdió, nuestro equipo de producción del desayuno se lo va a mostrar. Pausa y ya venimos. Agradezco la intervención del excelentísimo señor presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega Saavedra. Y como presidencia de la CELAC me permito indicar que este foro tiene el procedimiento para el establecimiento de sus resoluciones, que se construye a partir de consensos y procesos que son